Vamos a comenzar con una clase muy interesante que es la biología. La biología es una ciencia, es la ciencia que estudia a los seres vivos y en ese sentido pues vamos a estudiar, a comprender lo que son los seres vivos. Vamos a comenzar. El término de la palabra biología comienza a usarse desde el punto de vista científico alrededor de 1766 con algunos naturalistas como Michael Christoph. Científicamente se acuña por primera vez por Jean-Baptiste Lamarck y Gottfried Trevianus a principios del siglo XIX, aproximadamente en 1802, al hacer referencia al estudio de las leyes de la vida o la filosofía de la naturaleza viva. El día de hoy la biología es una ciencia actualizada, es una ciencia más dinámica y pujante que antes. Y el conocimiento acerca del mundo biológico se modifica y se enriquece a un ritmo extraordinario. Es una disciplina pues en pleno movimiento que constantemente plantea nuevas preguntas y nuevos enfoques. A grandes rasgos podemos decir que es la ciencia que estudia a los seres vivos. En este estudio vamos a analizar su clasificación, los procesos biológicos y las funciones principales de los seres vivos. La biología es una ciencia, es un proceso organizado que busca encontrar la verdad o la respuesta a una cuestión mediante el seguimiento del método científico. La biología es fáctica, es decir, se basa en los hechos y se corrobora en los hechos, no en suposiciones o en ideas. Es analítica, estudia los hechos y no los interpreta a la primera. Es especializada, es decir, tiene límites de trabajo y se enfoca solamente a su disciplina. Es clara y es precisa, no es ambigua y dicotómica. La biología es verificable, es decir, cualquiera puede llevar a cabo los experimentos en los que se basa para repetir los hechos. Se basa en la metodología de la investigación, en el método científico. Es explicativa y sirve para entender los problemas de la naturaleza. Sirve para hacer predicciones, para prever lo que va a ocurrir, para analizar lo que está ocurriendo y poder tomar ventaja de eso y poder sacar ventaja del futuro. Es una ciencia abierta en la que todo mundo puede participar y todo mundo se puede beneficiar de ella. Y por supuesto es una ciencia útil que sirve para el mejor desarrollo de los seres vivos y de los seres humanos. La ciencia es un proceso sistemático. A partir de hipótesis, se crea un objetivo de trabajo, se reconocen datos según un plan, se analizan, interpretan y se modifican o añaden nuevos conocimientos que permiten hacer o modificar nuevos procesos. Es un proceso organizado, se trabaja en equipo, donde cada miembro del equipo de la investigación conoce qué está haciendo y sabe su función mediante un protocolo. Además es un proceso objetivo, la interpretación es basada a la verdad y lo encontrado no es una suposición. La biología como ciencia pues se basa en la investigación, buscando que ésta se fundamente en la experimentación, que es la capacidad de observar un fenómeno, es decir, un hecho, que se puede hacer en el campo o en el laboratorio. Una investigación de campo se refiere a la capacidad de ir a observar el proceso de manera natural en donde éste ocurre. Mientras que una investigación de laboratorio consiste en modificar las condiciones del medio ambiente y poder mover las variables para poder repetir varias veces lo investigado o para poder eliminar las cuestiones que puedan poner en riesgo al fenómeno que estamos observando. La ventaja de la investigación de campo está en que no se modifica ningún fenómeno ni ningún factor y la producción del fenómeno es lo más real posible. La ventaja de una investigación en laboratorio precisamente es la capacidad de modificar el medio ambiente para que solo intervengan las variables que estamos estudiando, solo lo que estamos tratando de observar y que no haya ningún otro fenómeno que intervenga o que interfiera en lo que estamos buscando. Asimismo nos da la posibilidad de repetir el fenómeno más veces que lo que puede ocurrir en la vida real. Para Bunge, la ciencia se basa en hipótesis, que se define como una presuposición general, particular
o universal que puede verificarse de manera indirecta por medio de la examinación de sus predicciones. Una predicción es el resultado esperado bajo el supuesto de la hipótesis. Así es que todas las hipótesis tendrían un valor transitorio hasta que se conviertan en una ley. Desde el punto de vista científico de la biología, en este sentido un ser vivo es la unidad organizada capaz de captar elementos de su entorno para producir y mantener sus estructuras internas, reaccionar a cambios y multiplicarse. Así pues, los seres vivos tendrían características comunes, como son el orden, la excitación, el crecimiento, el desarrollo, la homeostasis y regulación, el metabolismo, la reproducción y la evolución. Y podemos decir que la ciencia biológica o la biología es una ciencia, porque tiene un conocimiento inmutable, es decir, lo que hoy se comprueba como verdad será verdad mañana. La adquisición de evidencia será de manera metodológica, nada será al azar o por la imaginación, sino basado en el método científico. Explica fenómenos naturales, es decir, se limita a su campo de acción, en base a un razonamiento científico basado en el análisis. Se somete a la comprobación, es decir, tiene la capacidad de ser experimentada. Se basa en observaciones que crean hipótesis y después, en base a la experimentación, se transmiten en predicciones o en ciencia. Y como todas las ciencias, esta puede llevarse a cabo mediante una diferenciación de los objetivos principales o puntuales, es decir, tener una taxonomía de acuerdo a las ciencias biológicas, en lo que encontramos entre otras, por ejemplo, a la zoología, que estudia a los animales, la botánica, que se encarga de las plantas, la microbiología, de los seres unicelulares, microbios, la herpetología, que estudia a los anfibios, la ornitología, que estudia a las aves, la pteridología, que estudia los helechos, la ficología, que estudia las algas, la entomología, que estudia los insectos, entre otras. Y así como tenemos también ramas de la biología, vamos a tener unidades básicas de estudio dentro de una sola rama. Por ejemplo, al estudiar a los seres vivos, podemos estudiar de alguien en especial su anatomía, que es decir, su composición por partes, la fisiología o el funcionamiento de su organismo, la citología, al estudiar sus células, la histología, que estudia sus tejidos, la patología, que estudia sus enfermedades, la genética, que estudia sus orígenes y herencias, y la evolución, que estudia su desarrollo y su adaptación. Y algo de lo que vamos a hablar en los próximos videos es la organización a niveles o los niveles de organización de los seres vivos. Como todos sabemos, todo está compuesto de materia y de energía. La materia se puede transformar en energía y la energía se puede transformar en materia. La materia forman elementos químicos que se enlazan para formar elementos más grandes llamados compuestos, que después forman moléculas. Las moléculas se estructuran y forman pequeñas unidades o estructuras dentro de las células que se llaman macromoléculas, y estas a su vez pueden formar organelos, que son las partes funcionales de una célula, que al unirse forman la célula, que es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. La célula, unida a otras células similares y con la misma función o funciones similares, forman tejidos que constituyen o se constituyen en órganos que pueden formar aparatos y sistemas, y en conjunto pueden formar un cuerpo, un ser vivo. Los seres vivos se agrupan en comunidades y las comunidades pertenecen a especies dentro de un sistema bien delimitado de manera territorial que forman un ecosistema. Y todos los ecosistemas de nuestro planeta en conjunto forman lo que conocemos como la biosma. La teoría celular, que vamos a ver más ampliamente cuando abordemos el tema de la célula, fue propuesta en 1839 por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, que postula
que la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, que las células nacen a partir de células y las células producen más células, y que el ADN permite la transmisión de aquella generación en generación de la información y las características de un ser vivo a otro. El nacimiento es el proceso por medio del cual aparece un ser vivo a partir de un ser vivo imagen o semejante, es decir, tiene que tener las mismas características funcionales y estructurales. Como crecimiento entendemos el aumento de número o aumento de tamaño. El aumento de número se puede dar, por ejemplo, al unirse la célula germinal femenina con la masculina, formarse una sola célula y a partir de ahí, todavía sin adquirir tamaño diferente o adquirir alimentación, empieza a convertirse en 2 células, luego en 4, luego en 8, luego en 16 y así sucesivamente. Ese es crecimiento en número. El desarrollarse es la adquisición de características o habilidades para poderse adaptar al medio ambiente. El desarrollo puede darse de 2 medios. El desarrollo ontogenético, que son todos los cambios que ocurren en un solo individuo, desde su fecundación hasta su muerte. La adquisición de características y habilidades que le van a permitir a esa persona o a ese ser vivo adaptarse al medio ambiente. El otro sería el desarrollo filogenético. Filos quiere decir hijos, y entonces se refiere al desarrollo que se puede transmitir de una generación a otra generación. El desarrollo filogenético, descrito por primera vez por Darwin, es el que explica por qué las características de un padre que aparecen por primera vez cuando son benéficas se pueden transmitir y permanecer o perdurar a través de las especies, y cuando son dañinas van desapareciendo de especie en especie, lo que le da una ventaja a través de una selección natural. Otra característica muy importante es la excitación. Entendemos como excitación la capacidad de responder a un cambio del medio ambiente. En esta imagen se observa la reacción de la pupila en un ojo cuando se le aplica directamente la luz. Otra es la capacidad o la característica de reproducirse, es decir, la capacidad que tienen los seres vivos de crear un ser vivo igual o semejante. Y la última característica sería la de morir, entendiendo como morir la pérdida de las demás características, la pérdida de la capacidad de excitarse, de nacer, de reproducirse, de desarrollarse, de crecer, etc. Un ser vivo, pues, es un sistema que tiene todas las características anteriormente mencionadas y que está compuesto de elementos y tiene una estructura determinada. Es considerado un sistema abierto porque se relaciona con el medio ambiente, capta los cambios del medio ambiente, capta los nutrientes del medio ambiente y elimina o desecha lo que ya no le sirve al medio ambiente. Los seres vivos se adaptan al medio ambiente, o algunos, como el ser humano, inclusive tenemos la capacidad de remodelar o adaptar el medio ambiente para nosotros. Además, es un sistema cerrado en virtud de que tiene bien delimitadas los límites de su cuerpo o de su estructura, y dentro de su estructura tiene diferentes partes que se relacionan entre sí. Como ejemplo, en el ser humano, el cerebro se relaciona con el corazón y el corazón con los intestinos y los intestinos con el riñón, etc. Y funcionan, aunque son partes distintas con funciones distintas, como un todo para producir las capacidades del ser vivo. Desde el punto de vista de la fisicoquímica, el ser vivo es aquel que puede intercambiar materia y energía con su medio o los demás seres vivos. Esto lo conocemos como proceso de alimentación. Lo vamos a ver más adelante, pero la alimentación puede ser de diferentes maneras. Autotrófica, cuando el ser vivo produce sus propios alimentos a partir de elementos básicos, y heterotrófica, cuando utiliza alimentos que fueron estructurados por otro ser vivo. También la respiración es un proceso físico-químico en el cual hay un intercambio de gases entre el medio ambiente interno y el medio ambiente externo. Y la homeostasis, que es el sistema
de mantenimiento del equilibrio en los dos medios ambientes. Desde el punto de vista organizativo estructural, se refiere a todas las formas de seres vivos que están compuestas por materia y por energía. La materia son los elementos básicos de la naturaleza y entre ellos vamos a encontrar, por ejemplo, el carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos elementos formes se encuentran en todos los seres vivos. Estos elementos, como ya lo habíamos mencionado en otra diapositiva, van a formar macromoléculas, van a formar compuestos que, a saber, las 4 macromoléculas vitales que se encuentran en la naturaleza y a partir de las cuales los seres vivos pueden producir energía, son las proteínas, las grasas, los alcoholes y los azúcares. Una de las macromoléculas vitales más importantes serían las cadenas de ADN o de ARN, ácido desoxinucleico o ácido ribonucleico. Estas moléculas son importantes porque en ellas se guarda toda la información de las características del ser vivo que las contiene. Estas se encuentran en cada núcleo de una célula y por lo tanto todas las células guardan de manera individual la información de todo el ser vivo. En esta lámina podemos observar parte del desarrollo ontogenético de un ser humano, el desarrollo que se produce intrauterino. Aquí podemos ver también el crecimiento, ya que al principio es una célula y al final un cúmulo de millones de células. Y también hay un aumento de peso y de tamaño, como lo podemos ver a simple vista. El desarrollo, pues, tiene mucho que ver con las características principales de los seres vivos. Aquí también podemos inferir otra característica, que es la capacidad de excitarse. La capacidad de excitarse le da a este ser vivo la capacidad de adaptarse al medio ambiente, de responder al medio ambiente y por ende de poder seguir viviendo. Es un mecanismo de defensa para poder subsistir y poder producir los dos instintos básicos que van a controlar todas las funciones del ser vivo: el instinto de supervivencia y el instinto de reproducción. Desde el punto de vista funcional, el ser vivo está basado en su capacidad de intercambiar con el medio ambiente, porque capta los cambios, recibe información y proporciona una respuesta. Capta los nutrientes del medio ambiente, los aprovecha y elimina los desechos. Todos estos procesos organizados van a tender a la capacidad del desarrollo de los seres vivos, permitiéndole adaptarse a su medio ambiente e incluso cambiar junto con el medio ambiente y cambiar al medio ambiente. Más adelante vamos a ver la clasificación de los seres vivos, pero en esta introducción a la biología cabe mencionar los 5 reinos de los seres vivos. En primer lugar está el reino Monera, en donde se encuentran los procariotas, unicelulares o coloniales. Su nutrición es por absorción, fotosíntesis o quimiosintesis y su reproducción es asexual. El reino protista, que son eucariotes, unicelulares o coloniales, pueden ser unonucleados o multinucleados. Su reproducción es por ciclos sexuales o asexual. El reino fungi, en donde se encuentran eucariotes multinucleados, su nutrición es por absorción, su reproducción es sexual o asexual por esporulación. El reino vegetal, que son eucariotes multicelulares y su nutrición es por fotosíntesis. Y el reino animal, que son eucariotes multicelulares con nutrición por ingestión o por absorción, con evolución sensoriomotora y reproducción fundamentalmente sexual. En esta imagen vemos una propuesta de los procesos evolutivos a partir del reino Monera hasta llegar a todos los demás reinos, siguiendo la teoría de la selección natural.